El tema para hoy es patología quirúrgica de la glándula tiroides y paratiroides, un tema por demás importante dentro del conocimiento que tenemos para lo que es la cátedra de cirugía 2, cara y cuello. Eh, Inicialmente indicamos de que para esta situación tenemos que conocer nuestra anatomía, fisiología y fisiopatología. La glándula tiroides, como todos saben, es una glándula neuroendocrina junto al cartílago tiroides y sobre la tráquea y está formada por dos lóbulos a ambos lados de la tráquea. Ambos lóbulos unidos por un istmo, lo cual da la forma de una H. Pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto y bueno, fundamentalmente tenemos que esta glándula tiroides va a estar localizada en la parte anterior a la tráquea. El, el tiroides en sí recibe este nombre por su proximidad al cartílago tiroides de la laringe y por su forma de escudo, tireos, escudo, eidos, forma. En los seres humanos es un órgano impar localizado en una posición media en la región anterior del cuello. Consta de dos lóbulos laterales, uno derecho, otro izquierdo, y fundamentalmente va a estar vascularizado y estos a través van a estar unidos de la línea media por una porción que se llama istmo. Los lóbulos laterales tienen una forma cónica, siendo su cara lateral convexa y de superficie lisa, y la medial cóncava y con la superficie adaptada al contorno de las estructuras subyacentes. Cada lóbulo tiene una longitud aproximada de 5 centímetros, una anchura máxima de 3 centímetros y un espesor de 2 centímetros. Esto anatómicamente haciendo un recordatorio. Situándose su base a la altura del quinto o sexto anillo traqueal y su vértice en la unión del tercio inferior y medio del cartílago tiroides. Con relativa frecuencia se puede observar la presencia de un tercer lóbulo que se origina a partir del istmo o del tejido glandular adyacente de los lóbulos laterales que se denomina lóbulo piramidal o medio. La glándula tiroides es un órgano muy vascularizado y su flujo sanguíneo es de los mayores del organismo. El aporte de sangre va a depender de las arterias tiroideas tanto superiores e inferiores que presentan abundantes anastomosis colaterales, tanto ipsilaterales como contralaterales entre sí, y ocasionalmente de la arteria tiroidea IMA. Los capilares sanguíneos del tiroides son del tipo fenestrado y se disponen en plexos profundos que se sitúan alrededor de los folículos tiroideos, localización que favorece al paso de las hormonas tiroideas hacia la luz capilar. El drenaje venoso del tiroides se organiza en ricos plexos venosos presentes en las superficies laterales y mediales de los lóbulos laterales, a partir de los cuales se originan las venas tiroidea superior, media e inferior, a las que en ocasiones se suma la vena tiroidea IMA. En algunos individuos, ambas venas tiroideas inferiores se unen en el borde inferior del istmo, en un tronco común denominado vena tiroidea IMA, que drena en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. El tiroides presenta una abundante red de capilares linfáticos que, al igual que los sanguíneos, están organizados en forma de extensos plexos situados alrededor de los folículos. Esta especial disposición de los capilares linfáticos permite que exista una vía adicional para la salida de las hormonas tiroideas hacia la circulación general, a la vez que explica la elevada frecuencia de las metástasis intraglandulares. A partir de los capilares linfáticos se origina un complejo sistema de drenaje que se dirige hacia los nódulos prelaringio
petraquial, paratraqueal y mediastínico. La inervación del tiroides depende fundamentalmente del sistema nervioso autónomo, cuyas fibras aprovechan la trayectoria de los vasos sanguíneos para penetrar en la glándula. Los terminales postganglionares simpáticos se originan en los ganglios cervicales superior, medio e inferior, mientras que la inervación parasimpática depende de las fibras vagales. La existencia de terminaciones simpáticas en la proximidad de las láminas basales de los folículos pone de manifiesto la capacidad del sistema nervioso simpático para regular la función tiroidea a través de un mecanismo de control neural que actuaría en paralelo con el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo. Como podrán advertir, la anatomía de esta glándula tiroides es muy florida en vista de que no solamente vamos a tener todos estos elementos con su irrigación arterial, venosa, incluso sus terminaciones nerviosas, esto fundamentalmente va a otorgar que tengamos secreciones hormonales. Y para estas secreciones hormonales, como ya sabemos muy bien, en el mismo esquema podemos mencionar, tenemos la T3, la T4 y la TSH. Esta glándula tiroides, mediante la secreción de las hormonas tiroideas, tanto la tiroxina o la tetraiodotironina o la triiodotironina, que es la T3, regula la actividad metabólica de las células que forman parte de diversos órganos y tejidos, para que estos puedan llevar a cabo sus diferentes funciones con normalidad. Una inestabilidad de estas secreciones hormonales nos van a llevar a que tengamos las patologías que posteriormente en este tema vamos a poderlos identificar. A corto plazo, el tiroides no es esencial para la vida. Sin embargo, dada la ubicuidad de las acciones de las hormonas tiroideas, es necesario un buen funcionamiento de esta glándula para que los procesos de crecimiento y la maduración tengan lugar adecuadamente. Así, las hormonas tiroideas constituyen fundamentalmente los pilares importantes para que podamos aprender las patologías respectivas. La regulación de la función tiroidea depende principalmente de la tirotropina o TSH. La síntesis de la TSH tiene lugar en las células tirotropas adenohipofisiarias y es estimulada, al igual que su liberación por la TRH, producida por neuronas mayoritariamente localizadas en el núcleo paraventricular hipotalámico. Las hormonas tiroideas establecen un sistema de retroalimentación negativa por el cual el aumento de su concentración plasmática inhibe la síntesis y liberación de la TSH, actuando tanto directamente a nivel de las hormonas tirotropas como indirectamente a través de la inhibición de la secreción y síntesis de la TRH por las neuronas del NPB. Dada la importancia de las funciones que se llevan a cabo las hormonas tiroideas, existen diversos mecanismos que aseguran su constante disponibilidad para todas las células del organismo. El primero depende de la forma en que tiene lugar su síntesis en los folículos, donde se almacenan en grandes cantidades, formando parte de las moléculas de tiroglobulina, del coloide. El segundo depende de que las hormonas tiroideas, una vez secretadas, sean transportadas en el plasma, unidas a diversas proteínas, de tal forma que se amortiguan los cambios en la tasa de secreción hormonal. Finalmente, una vez que las hormonas tiroideas llegan a los tejidos, su disponibilidad intracelular depende
de la velocidad con la que entran en las células y en el caso de la tasa de síntesis por desiodización de la T4. Todo este complejo sistema de regulación permite que el organismo se adapte a los cambios en su entorno o en su medio interno, no solamente mediante la regulación de la tasa de síntesis y secreción de hormonas tiroideas, sino también ajustando la disponibilidad de las hormonas a las necesidades individuales de cada órgano y o tejido. Como habrán podido apreciar en este pequeño resumen que he realizado, acá se los resumo en que las hormonas tiroideas son de dos tipos y son secretadas por las células foliculares. Estas son la T3, la triiodotironina, y la T4, la tiroxina o la tetraiodotironina. La T3 es la principal forma activa de la hormona tiroidea. Es 4 veces más potente que su prohormona, la T4, y representa tan solo un 20% del total secretado por la glándula tiroidea. La vida media de la T3 es de 2.5 días. T4, tiroxina tetraiodotironina. Es la prohormona y reserva de la hormona tiroidea. Activa la triiodotironina T3. La T4 representa un 80% del total secretado de la tiroides y su vida media es de 6.5 días. La TSH, la tirotropina u hormona estimulante de la tiroides, es una hormona producida por la adenohipófisis y es la encargada como principal factor de la producción de las hormonas tiroideas. La mayoría de las hormonas liberadas, así como en el esquema podemos apreciar, se unen inmediatamente liberadas a una proteína plasmática, con la cual van a ser transportadas y solo aproximadamente el 5% va a viajar en forma libre. La síntesis de hormonas tiroideas tiene su ubicación tanto en la glándula tiroides como en los tejidos periféricos. Es así que dentro de las funciones vamos a mencionar el metabolismo basal, que va a ayudar a regular el crecimiento de los huesos largos, las alteraciones de las glándulas tiroideas dentro de lo que es su función tiroidea, déficit de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo, exceso de hormonas de hipertiroidismo, enfermedad tiroidea subclínica, alteración morfológica con el bocio uninodular o el bocio multinodular o bien el carcinoma tiroidea, va a estar fundamentalmente basada también en la gammagrafía tiroidea. Vamos a tratar de describir los patrones de gammagrafía en diferentes situaciones clínicas. Es así, el isótopo empleado habitualmente es el tecnesio 99 en forma de pretecnectado debido a sus características físicas. Vale decir que en el hipertiroidismo, cuando el paciente presenta hipertiroidismo, la gammagrafía tiroidea nos permite diagnosticar según el patrón de distribución. En la enfermedad de Graves-Basedow, la hipercaptación global con o sin aumento de tamaño de la glándula tiroidea. En la tiroiditis subaguda va a haber una hipocaptación global. En el nódulo tiroideo autónomo tóxico va a haber un área hipercaptadora que suprime el resto de la glándula. En el bocio multinodular tóxico, múltiples áreas hipercaptadoras se van a observar. En el hipertiroidismo también puede darse en la enfermedad de Job-Basedow y en algunas fases de la tiroiditis crónica de Hashimoto. En ellas el patrón de distribución es menos claro, generalmente con distribución heterogénea e hipocaptación. También
puede existir hipertiroidismo en el estroma ovari, un teratoma ovárico muy poco frecuente que contiene más de un 50% de tejido autónomo tiroideo. Al comportarse como tejido autónomo, no visualizaremos la glándula tiroidea en la cara anterior del cuello. Se puede intentar hacer un rastreo corporal con una pequeña dosis de yodo 131 para tratar de localizarlo. El tratamiento netamente, como ustedes podrán advertir, va a tener que ser quirúrgico. Los raros casos de metástasis de cáncer diferenciado de tiroides de gran tamaño o con comportamiento autónomo se tratarán con yodo 131 cuando no sean accesibles quirúrgicamente o el paciente se niegue a la cirugía. Lo que más sirve de ayuda al clínico que se enfrenta a casos de hipertiroidismo es el diagnóstico diferencial entre la tiroiditis subaguda y la enfermedad de Graves. La gammagrafía debería solicitarse desde el servicio de urgencias para poder instaurar rápidamente el tratamiento con antiinflamatorios o antitiroideos. Esto es importante, compañeros, en vista de que prácticamente, como les he indicado, en estos temas no debemos perder el tiempo, no debemos tratar de irnos por las ramas y evitar lo que es la base troncal de lo que es nuestra enfermedad. La gammagrafía en el hipotiroidismo, por su lado, cuando el paciente presenta hipotiroidismo, la gammagrafía tiroidea puede mostrarnos un tiroides normal, tiroides de pequeño tamaño o tiroides ectópico. Bocio con una distribución homogénea o irregular, o va a haber una hipocaptación global al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos que ver fundamentalmente en estos casos de hipotiroidismo, en los casos en que se sospeche bocio disenzimático, la prueba diagnóstica es la descarga con perclorato, que consiste en una variación de la prueba funcional del índice de captación del yodo 131. La curva de captación de yodo 131 informa de la captación porcentual a las 2 y a las 24 horas de la administración de una dosis de dicho radiotrazador, medida previamente. Esta prueba, hoy en día, es obsoleta, se empleaba para tratar de diferenciar el hipotiroidismo del hipotiroidismo según el porcentaje de la captación fuera de alto o bajo. Prácticamente estas definiciones de lo que es nuestra centellografía son importantes en vista de que, como habrán podido observar, podemos darnos una clara diferenciación dependiendo a la captación que se pueda obtener en los resultados, y de esta forma podemos dar una buena lectura a los resultados de la gammagrafía, la centellografía, para determinar si es un hipertiroidismo o es un hipotiroidismo. En este aspecto, en el hipotiroidismo, vamos a ver que los factores de riesgo son mayores de 50 años, de preferencia es el sexo femenino, puede existir una cirugía de tiroides previa, una exposición de cuello a tratamientos con radiación en casos neoplásicos. Se puede producir por una alteración a cualquier nivel del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, pudiendo clasificarse en 1. Hipotiroidismo, donde la causa más frecuente es el hipotiroidismo, que afecta del 1 al 3% de la población general. Representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. 2. El hipotiroidismo secundario o terciario, que representan el 5% restante de las causas. Se debe a una alteración hipofisiaria o a una hipotalámica. El hipotiroidismo es cuando hay un déficit de secreción de hormonas tiroideas. Entre sus principales síntomas vamos a tener una pereza mental, una falla de las funciones corporales fundamentalmente,
donde podemos mencionar o identificar según a estos esquemas, ¿no? De preferencia el hipotiroidismo va a ser un poco obeso, el hipotiroidismo va a ser algo longilíneo fundamentalmente, y bueno, después vamos a observar sus detalles tanto semiológicos, que son fundamentales. Tenemos que mencionar también a lo que es el cretinismo, que es una forma extrema de hipotiroidismo durante la vida fetal y la infancia. Se caracteriza por dos cosas: uno, por el enanismo, y dos, por una maduración deficiente del esqueleto. Acá podemos apreciar las imágenes de niños cretinos, donde se observan las características que les he mencionado, ¿no? Ahí también podemos observar, ¿sí?, cretinos que son algunos armónicos fundamentalmente. Y bueno, fundamentalmente lo que tenemos que ver es que tenemos una etiología para el hipotiroidismo primario, la tiroides de Hashimoto, el hipotiroidismo iatrogénico, el hipotiroidismo de yodo inducido, el hipotiroidismo provocado por fármacos, el hipotiroidismo congénito y las enfermedades infiltrativas tipo sarcoidosis o leucemia. A ver, tenemos que ver fundamentalmente la tiroiditis de Hashimoto. Para esto tenemos que mencionar que la tiroiditis de Hashimoto es fundamentalmente, se produce una destrucción de la glándula mediada por células y anticuerpos, lo que se traduce en una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas. La tiroiditis de Hashimoto y el mixedema primario son formas de lesión autoinmunitaria de la glándula tiroides, cuya diferenciación es más clínica que etiopatogénica. La tiroiditis de Hashimoto es un padecimiento frecuente en mujeres de edad media y cursa con bocio e hipotiroidismo. La glándula tiroides se encuentra infiltrada por células linfoides inflamatorias, predominantemente de tipo mononuclear, de las series linfocitaria, fagocítica y de células plasmáticas. La formación de folículos linfoides es característica en prácticamente la tiroiditis de Hashimoto, que son frecuentes los nódulos de regeneración que no se observa en la entidad asociada a lo que es nuestro mixedema primario. Entonces, y que presentan por esto, sin embargo, características inmunológicas comparables. En el caso del mixedema primario, la glándula experimenta una destrucción y una retracción casi completas. En las biopsias de tejido tiroideo repetidas a lo largo de 10 a 20 años en pacientes con tiroiditis Hashimoto, las características histológicas se mantienen prácticamente invariables, incluso tras el tratamiento con la levotiroxina. El bocio puede disminuir de tamaño, pero en el 80% de los pacientes se mantiene inalterable. Los datos disponibles indican que mecanismos etiopatogénicos similares concurren en ambas entidades, tanto para la tiroiditis de Hashimoto como para el mixedema. La prevalencia de la tiroiditis de Hashimoto aumenta con la edad, así la prevalencia de anticuerpos antitiroglobulina es del 10.4% en mujeres de edades comprometidas entre los 18 y los 24 años y del 30.3% entre los 55 y los 64 años. Eso es fundamentalmente lo que tendríamos como tiroiditis de Hashimoto. Ahora, vamos a ver de que el diagnóstico se realiza mediante la determinación de TSH, T4 y T3. En el hipotiroidismo primario, la TSH siempre va a estar elevada y las T4 y T3 estarán disminuidas.
si se exceptúa el caso de hipotiroidismo subclínico en que están normales. El hipertiroidismo se define como una hiperproducción mantenida de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Entre ellas mencionamos la tirotoxicosis, que son manifestaciones bioquímicas y fisiológicas derivadas de un exceso de hormonas tiroideas en los tejidos. Los signos y síntomas de la tirotoxicosis se atribuyen a un exceso de hormonas tiroideas circulantes. Acá podemos apreciar algunos signos y síntomas donde va a haber disminución de peso, el exoftalmos, pacientes hiperkinéticos, ¿no? Va a haber dolores incluso lumbares. Y estas alteraciones en la función tiroidea del hipertiroidismo van a consistir en el aumento de la secreción de las hormonas tiroideas en cantidades excesivas en relación con las necesidades por el organismo. Los síntomas habituales son aumento del índice metabólico, intolerancia al calor, pérdida de peso a pesar de un buen apetito. Diferencias entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. Acá podemos apreciar fundamentalmente que tenemos ambas condiciones que afectan la tiroides. La glándula que produce las hormonas que regulan cómo el cuerpo procesa nutrientes. También podemos ver que afectan, entre otras cosas, el peso, el ritmo cardíaco y el estado de ánimo. Y en el hipotiroidismo, las dos afectan mayoritariamente a las mujeres, a las mayores de 60 años en el caso de un hipotiroidismo. Son tratables con medicamentos y con cirugía en el caso del hipertiroidismo. Y acá vemos los síntomas que podemos mencionar. Repentina pérdida de peso en el hipertiroidismo, a diferencia de una obesidad, un ritmo cardíaco irregular, dolores y mal funcionamiento de articulaciones y músculos con una neuropatía periférica, una sudoración, nervios alterados o irritabilidad, alto colesterol, existiría temblores, depresión severa y problemas cognitivos, fatiga, infertilidad, dificultad para dormir, ¿no? Entonces, esas dentro de lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Podemos mencionar también un aumento de apetito, pérdida de peso, nerviosismo e irritabilidad, palpaciones y taquicardia, temblor, intolerancia al calor o aumento de la sudoración, piel caliente o enrojecida, náuseas, vómitos, diarrea, irregularidades de la menstruación con un flujo disminuido o una amenorrea, fertilidad disminuida, prurito generalizado, dificultad para dormir o insomnio, disturbios mentales, pérdida de cabello, aumento de la presión arterial, fatiga y debilidad muscular, bocio según la causa de la tirotoxicosis. Problemas oculares como la fotofobia, irritación ocular, diplopía o incluso efostalmia como en la enfermedad de Graves. Diagnóstico del hipertiroidismo. Vamos a observar que tenemos una TSH sérica disminuida, una prueba de T3 y T4 libres incrementadas. Para el tratamiento podemos utilizar medicamentos antitiroideos, yodo radioactivo, que destruye el tiroides y detiene de esta manera la sobreproducción de hormonas. También podemos dar una cirugía para poder para poder extirpar a la glándula. El tratamiento es quirúrgico si existen síntomas de compresión, porque quiera decir, ¿no? Hay algunos procesos donde el aumento de volumen es importante y esto nos va a provocar una franca dificultad respiratoria. A ver, hablaremos de lo que son los procesos quirúrgicos, ¿no? La práctica de la cirugía tiroidea exige a priori una serie de condiciones de seguridad que permitan, en la medida de lo posible, la profilaxis de sus graves secuelas permanentes.
Este planteamiento impone al cirujano una valoración estricta de los siguientes factores. 1. La necesidad de la operación. 2. Rigurosa selección de los candidatos. 3. Autovaloración de las capacidades técnicas y las habilidades del cirujano para resolver el caso, único modo de erradicar la situación habitual del cirujano que se enfrenta ocasionalmente a este tipo de cirugía. Adecuada preparación preoperatoria en caso de que existan alteraciones de la función tiroidea. Valoración objetiva de la magnitud y la extensión de la operación. Y una cuidadosa práctica quirúrgica con una hemostasia meticulosa que haga posible la visualización inequívoca de las estructuras anatómicas nobles que hay que respetar. Sabemos muy bien, por la irrigación que hemos mencionado en la parte anatómica inicialmente, si no logramos hacer la hemostasia de los paquetes vasculares, arteriales y venosos, prácticamente existiría una anarquía en todo lo que es el lecho quirúrgico. Para evitar estas circunstancias y podamos tener una técnica quirúrgica adecuada donde prácticamente observaríamos todas las estructuras anatómicas, tendríamos que saber lo que es la parte anatómica y saber por dónde tenemos que ir a encontrar estos paquetes vasculonerviosos. Un tema por demás importante es el bocio. Acá vamos a dar un pincelazo porque tenemos un tema posterior de lo que es exclusivamente el bocio, que no es más que el agrandamiento de la tiroides que puede ocurrir cuando la glándula tiroides es incapaz de producir suficiente cantidad de la hormona tiroidea para satisfacer las necesidades corporales. Para compensar la deficiencia de la hormona tiroidea, la glándula tiroides se agranda. Otra causa es por sobreproducción de TSH y otra posibilidad es el hipertiroidismo. El bocio simple se diagnostica, ya les hemos mencionado, por una adecuada historia clínica, un examen físico y estudios bioquímicos o de imagen. La glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides prácticamente son glándulas endocrinas situadas en el cuello por detrás de los lóbulos de la tiroides. Estas producen la hormona paratiroidea o la paratormona, la PTH. Por lo general hay 4 glándulas paratiroides, 2 superiores, 2 inferiores, pero de forma ocasional puede haber 5 o más. Acá vemos 2 superiores, 2 inferiores. Tiene la forma de una lenteja con medidas aproximadas de 5 por 2 por 3 milímetros y un peso de 30 miligramos cada una. Su color es variable entre tonos amarillos, rojizos o marronáceos y tiene consistencia blanda. Es secretada por las glándulas principales de la glándula paratiroides. Es un polipéptido de 84 aminoácidos cuyo peso molecular es de aproximadamente 9500 daltons. Dentro de sus funciones se contemplan las siguientes. Facilita la absorción del calcio, aumenta la resorción de calcio de los huesos, reduce la excreción renal de calcio y aumenta la excreción renal de fosfato. Aumenta la resorción de calcio en el intestino, ayuda a la reabsorción del calcio por medio de los riñones. En resumen, regula la cantidad de calcio presente en la sangre. El hiperparatiroidismo primario, producto de la producción de la PTH en glándulas paratiroides anormales, se caracteriza por mayor proliferación de células paratiroideas y la secreción de PTH, la cual es independiente de las concentraciones de calcio. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Hablamos de debilidad, fatiga, polidipsia, poliuria, nicturia, dolor óseo y articular, estreñimiento, disminución del apetito, náuseas, pirosis, prurito, depresión
y pérdida de la memoria. ¿Cuáles serían las complicaciones de la paratiroidectomía? Existiría una parálisis transitoria y permanente de las cuerdas vocales y un hipoparatiroidismo. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos? Podríamos realizar una nodulectomía, una lobectomía, una hemitiroidectomía, una tiroidectomía subtotal bilateral, una tiroidectomía total más vaciamiento ganglionar dentro de lo que son los procedimientos quirúrgicos. Y como habíamos hablado, tomando prácticamente las 6 necesidades rigurosas que anteriormente les he mencionado para una cirugía de tiroides. Acá, en la técnica quirúrgica, vemos que la posición es semi-Fowler con un cuello en hiperextensión, una incisión de 1 a 2 centímetros por encima de la clavícula, de unos 5 a 10 centímetros, y los flaps de la piel y del platisma superior e inferior vamos individualizando tanto para el flap superior e inferior, hasta el borde superior del cartílago tiroides, inferior hasta la escotadura esternal, que son nuestros límites tanto para el flap superior como para el flap inferior. Acá podemos apreciar el lugar de la incisión donde vamos a representar, y gradualmente vamos a tener 2 flaps, el flap superior, el flap inferior, para que gradualmente podamos ir directamente, llegar hasta nuestra glándula. Si ven estos puntos algo oscuros, son prácticamente la coagulación que se ha realizado con el electro, ¿sí? Para evitar que estos paquetes arteriales y venosos sean los que nos den una anarquía en la región operatoria. Acá, como pueden observar, ya estaríamos viendo un lóbulo, ¿sí? Y prácticamente la hemostasia es francamente satisfactoria. Acá tenemos la exéresis ya del tejido que hemos ido a encontrar y bueno, la síntesis del tejido. El tratamiento: existiría una tiroidectomía parcial con menos riesgo de complicaciones, una sobrevida a largo plazo similar a la tiroidectomía total. En una tiroidectomía total eliminamos las probables metástasis intraglandulares, se puede aplicar radioisótopo postoperatorio, se puede controlar mediante la dosificación de la tiroglobulina y se pueden hacer rastreos del cuerpo entero posteriormente. Gradualmente nosotros tenemos la facilidad de poder hacer seguimiento en nuestros pacientes posoperados y de esta forma poder dar prácticamente un tratamiento adecuado en los pacientes que están cursando con esta patología. Ahí apreciamos las diversas intervenciones quirúrgicas que hemos realizado, tomando en cuenta siempre que la hemostasia es fundamental, llegado el momento, para evitar procesos como los que ya hemos mencionado anteriormente, con los aumentos de volumen importantes en los pacientes. Muchas gracias y nos estamos viendo para nuestro próximo tema. Hasta luego.